novela que sinceramente para mí ha sido una de las más interesantes que he leído en los últimos años. Está editada por la editorial Deusto y es un thriller. Cayó en mis manos, bueno, os voy a contar un poco cómo cayó y después os digo qué novela es y os cuento un poco de qué va. Cayó en mis manos de casualidad, estaban leyéndola a mis padres y hablaban tan bien de ella y estaban tan emocionados contando la historia que dije, tengo que leerla. Al principio cuesta que enganche porque, bueno, es de estos libros que tienes que leer bastantes páginas de golpe para que te pegue el gusanillo y para que sientas la necesidad de seguir leyendo. Pero en cuanto la coges, en cuanto empiezas, no puedes parar. El libro del que hablo es La última salida, de Federico Axat. El protagonista es Ted, un hombre rico, parece que todo le va bien, su mujer es maravillosa, tiene 2 hijas fantásticas, pero de repente se ve en el punto de que necesita pegarse un tiro y el timbre suena. Y ese timbre, digamos, que le da la vuelta a su mundo, lo convierte en algo muy complicado y a partir de ahí se va desarrollando toda la historia. Y hasta ahí os puedo contar, no os puedo contar mucho más porque la historia es muy caótica. Lo que vais a leer en las 3 primeras páginas no tiene nada que ver con lo que vais a acabar, con la historia con la que acaba. Y a mí tengo que decir que este tipo de libros, ya no solo el libro tipo thriller y demás, que te mantienen intriga, no me suelen enganchar mucho, pero este consigue enganchar y encima, a pesar de dar tantas vueltas la historia, consigue que te vuelvas loco y que necesites saber qué está pasando, qué pasa en la vida de Ted, qué pasa en la vida de la gente que le rodea. Hay varios personajes que lo acompañan a lo largo de la historia, son personajes realmente interesantes y son personajes que también te hacen reflexionar, que te hacen ver una realidad que muchas veces criticamos y que necesitamos sacar adelante de alguna forma, ¿no? Os puedo contar muy poquito, por eso es muy difícil hacer este blog, pero quería recomendaros este libro porque lo considero súper interesante y creo que es un libro para los que no nos gusta mucho la novela policíaca, de esos que van, vienen y demás, que es un libro muy interesante y que consigue que te enganches, ¿no? Sí que hay una persona que acompaña, bueno, aparte de su mujer y sus hijas, que acompaña a Ted en toda la historia, en todo el libro, es una persona que aparece por ahí, un hombre de su edad, más o menos, y con él se va a acompañar durante todo el libro. Además hay más gente, que en principio es un personaje, después es otro. Es muy sencilla de leer, pese a dar tantas vueltas, tiene un lenguaje sencillo y es realmente sencilla seguir la historia, aunque al principio parezca un poco difícil. Y realmente la recomiendo porque creo que es un libro que va a gustar a mucha gente, que quizá por el nombre o por la descripción del final nos pueda dejar un poco descolocados, pero merece la pena. De todas formas, voy a dejar abajo en la descripción un enlace a la página web de la editorial Planeta, en la que podréis leer el primer capítulo y la sinopsis completa de este libro, porque creo que merece la pena leer el primer capítulo, aunque después no tenga nada que ver. Creo que es un libro que merece la pena realmente. Para adquirirlo podéis comprarlo en papel, yo prefiero siempre papel, soy papel absolutamente, ya haremos un blog sobre eso, por 19,50 o el libro electrónico que también está por 12,99. Esta es la 4ª novela de Federico Axat, que además tiene Benjamín, publicada en 2010, El aula 19 en 2012 y El pantano de las mariposas en 2013. Esta última está editada por la misma editorial, por Deusto, y es un argentino que la vida, pese a estudiar ingeniería, la vida lo ha llevado a la escritura. La última salida merece la pena y merece la pena desconectar y meterse en la mente de este personaje que es Ted. Y como todas las semanas os digo, podéis contactar con nosotros a través de nuestro Twitter, @lasemanaes, nuestro Facebook, lasemana.es, o a través de nuestra página web, lasemana.es. Y podéis decirme todo lo que queráis en los comentarios, recomendaciones, qué os ha parecido algún libro, qué tipo de literatura queréis que hable, pues si queréis más ensayo, thrillers o otros tipos de libros, si queréis también libros juveniles o libros infantiles. Nada más, nos vemos la semana que viene con un nuevo libro.